importantes que tienen o reparaciones, que no digo que sean importantes, pero son temas espinosos. Pero Pablo Kuczynski no ha entrado en Honduras. Creo que planteado temas sobre los que todos tendríamos que estar de acuerdo si queremos vivir en un país mejor, ¿no? Es una buena manera de empezar, parece, ¿no? Habló de respeto a la mujer, ¿no es cierto? Bueno, pero si no estamos todos de acuerdo con eso. Sí, claro, pero es importante que lo diga. Es importante que lo diga. Es muy importante que él hable de educación gratuita, ¿no? Como que hable de la reducción de brechas. Alguien podría decir, oye, PPK es un hombre de derecha que te va a venir a hablar de la privatización de la educación, pero no ha dicho eso. Así es. Ha sido al revés. En realidad el componente principal del discurso es toda la materia social, donde podría aludirse a ciertas ausencias, y es en la parte económica, que es lo que le voy a preguntar después a... Yo creo en la cual él tiene cierta potencia profesional, nadie va a dudar de que ese es un valor interesante que él tiene. Pero hay un cambio en el discurso que es interesante. Creo que cuando estábamos más obsesionados por el crecimiento, que estuvo bien, en una etapa que se necesitaba, no mirábamos tanto qué pasaba cuando unos crecen, aumenta el crecimiento y los que están más abajo no crecen en igual proporción. Se empieza a hablar claramente de hacer que el pobre gane más para que la brecha se acorte, ¿no? Que es un discurso pro igualdad. Mira, todo proceso de desarrollo económico y social parte, entre otras cosas, del crecimiento del país. Sin crecimiento no hay posibilidad, si no sería repartir pobreza. Por supuesto. Entonces hay que crear riqueza para el que no la tiene, como decía de la Torre. Ahora, en esa creación de riqueza nueva, la distribución al principio no es necesariamente equitativa, por más que uno quiera que sea así. Nunca. Más se beneficia de la costa, más el de la sierra, más se beneficia el de la ciudad que el del campo, más se beneficia el sector con mejor educación y cultura que el que no la tiene. Así es. Pero justamente el rol del Estado, el que no tiene que sacar las manos del desarrollo económico y social, sino más bien ponerlas en elementos reguladores y de pesos y contrapesos, es justamente tratar de buscar mejorar esos equilibrios para que las brechas no se conviertan en un nuevo problema, ¿no? Pero no necesariamente a partir de programas sociales, que está muy bien. No estoy hablando de programas sociales. No, el énfasis está en otro lado, claro, ahora, ¿no? Estoy hablando de desarrollo económico y social. Eso despeja un poco lo que se venía diciendo, en el sentido que la mirada de Pedro Pablo Kuczynski es una mirada proempresarial netamente, ¿no es cierto? Y que no... En honor a la verdad, este discurso no ha tenido ese reflejo. Así es, eso ya por eso digo, sí. Va viendo. Profesor Olmedo Alvis, en materia de derechos laborales, el tema del sueldos y salarios, en el tema, en fin, de cómo observa Pedro Pablo Kuczynski la evolución y cambios y mejoras que se tiene que trazar en el mercado laboral, ¿conviene usted en que han habido ausencias? Pienso que sí. A pesar de que es un mensaje, y un mensaje no se puede ser sumamente explícito, no son líneas generales, pero hay obviamente, que le digo, un olvido estrictamente en el mundo del trabajo. No nos olvidemos que el mundo del trabajo no solamente tiene que ver con los trabajadores, sino también con otro sector que son los empresarios, ¿no es cierto? Entonces, en todo este tiempo, después de lo que aconteció con Alberto Fujimori en su primer gobierno, la aplicación del Fujichov, etcétera, significó para nosotros lo peor, la noche, vamos a decir así. Perdimos todos nuestros derechos laborales, lo poco que habíamos conquistado, las instituciones sindicales fueron destruidas, el tejido social se rompió, etcétera, etcétera. De tal manera, el señor Kuczynski ha venido hablando sobre este tema. Incluso hay compromisos, no solamente con la CGTP, con otras federaciones, Construcción Civil, SUTEP, los trabajadores estatales, la CIPE, qué sé yo. En fin, sin embargo, en todo ordenamiento jurídico, económico, como reitero una vez más, la base fundamental es el mundo del trabajo. Y esto no puede seguir así a libre albedrío, de ministerio que se lo sacar ley. Y que se funciona por urgencias, ¿no? Así es. Por ejemplo, hay declaraciones de un especialista en la materia que dicen que en Perú existen 25 regímenes de contratación pública. Imagínese usted. Es un pandemonio, es una anarquía. Entonces lo que nosotros desde el mundo del trabajo, desde las organizaciones sindicales, lo que siempre hemos planteado a los gobiernos, incluido
a este gobierno del señor Kuczynski la necesidad de dotar a nuestro país de una ley general de trabajo. El Perú no puede ser, pues, ¿qué le digo?, una isla en América Latina, porque todos los países tienen códigos, leyes de trabajo que unifican básicamente lo que se llama, por ejemplo, los deberes y los derechos de ambas partes, de los empresarios y de nosotros los trabajadores. Y la argumentación que siempre han esgrimido los gobiernos es de que, bueno, no hay consenso para esa ley. Definitivamente no va a haber, pero pese a que no exista consenso, debemos tener una ley que fije cuáles son los deberes, los derechos de ambas partes. Y en eso tenemos un problema. Por ejemplo, una de las políticas que incluso en este mensaje ha señalado el señor Kuczynski es que al año 2021 el 60% de los trabajadores informales se formalizará. Saludo esa situación. Nuestros amigos, por ejemplo, de Gamarra, nos están escuchando, y ellos requieren eso. Son trabajadores por cuenta propia, son empresarios, emprendedores. A mí me gusta más que se le diga emprendedores que empresarios. De tal manera, hay que darle un lugar a ellos, que sean sujetos, por ejemplo, de crédito, que se les capacite, que se les busque mercados. Ahora, en eso no es cualquier cosa. En eso ya algunos otros ministros han mencionado que le van a poner mucho énfasis también de dar nuevos bríos, precisamente, y para que se logre la formalización, ¿no?, de un vasto sector formal. Claro, en el caso de los trabajadores del Estado, el señor Kuczynski ha dicho que va a revisar esa ley, porque esa ley, no voy a decir que excluye, pues, excluye al conjunto de los trabajadores. Por ejemplo, en la ley de servir no están los trabajadores, vamos a decir, del Congreso. Están los trabajadores, por ejemplo, del Banco Central de Reserva, por citar dos cosas. Entonces, me parece de que ahí hay problemas. Hay la necesidad de que tenga que revisarse y que cada trabajador tenga también la potestad de ingresar, porque hay algunos que quieren, digamos, continuar la ley anterior, ¿no es cierto? Ahora, ellos no se resisten a la evaluación, porque es importante la meritocracia, pero previa una capacitación, que obviamente tiene que venir de parte del Estado, ¿no es cierto? Entonces, todo este tipo de cosas se tienen que mejorar a fin de tener, pues, una legislación laboral que favorezca al trabajador y que verdaderamente el trabajador también es un ente que contribuya con el desarrollo nacional. Vamos a hacer una pausa, son las 1:29.